a todos. Vamos a iniciar un nuevo cafecito de los lunes. Pues en esta ocasión vamos a dar este tema denominado efectos fiscales del pago de aguinaldo. Y para esta ocasión pues nos va a apoyar con su participación la contadora Giovanna Alvarado, colaboradora de la oficina de EHR Hermosillo, ¿no? Ella se encuentra en Hermosillo, Sonora. Y pues, Giovanna, te agradecemos tu participación el día de hoy con este tema. Y bueno, pues para iniciar ya, para efectos de tiempo, pues vamos a dar inicio, vamos a empezar. Y bueno, pues bienvenida, Giovanna, y pues te escuchamos. Adelante. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues me siento muy contenta de estar colaborando con este tema, que sin duda alguna pues no es un tema novedoso. Sin embargo, es un tema que por las fechas tenemos que estar actualizados para poder apoyar a todos los empresarios, todos los contribuyentes a las cuales se encuentran obligados a esta prestación. Entonces vamos a dar inicio en cuanto al tema, efectos fiscales del pago de aguinaldo. Bueno, nada más como preámbulo, estos son los puntos que pretendemos comentar en cuanto al tema. Primeramente, hablar de algunos conceptos básicos para poder comprender mejor todos los efectos que tiene en cuanto a esta prestación, la determinación del aguinaldo, esta misma que en la misma legislación laboral la establece, el cálculo de impuestos sobre la renta, la deducibilidad del pago de aguinaldo, así como pues la integración al salario base de cotización. Primeramente, vamos a comentar un poquito del antecedente, ¿sí? Esto nada más como un preámbulo, cultura general. El aguinaldo nace como un derecho para los trabajadores en la legislación laboral de 1970. Esta para ser instituida como una prestación obligatoria a cargo del patrón. En dicha exposición de motivos se manifiesta que el aguinaldo surge como un incentivo a los trabajadores por su colaboración en la operación de la entidad a lo largo del año, en donde se busca ayudar a enfrentar los tradicionales gastos de diciembre que se acostumbran a efectuar, en el entendido que con el salario normal no tendrían la posibilidad de hacerlo. Pues bueno, como bien lo comenta aquí, esta obligación pues viene todavía mucho tiempo atrás, no estamos hablando desde los romanos, pero pues ya en nuestra legislación laboral entró en vigor a partir de la reforma de 1970. Dentro de los conceptos, ¿no?, que tendríamos nosotros principalmente que tener conocimiento para el pago de esta prestación, pues vamos a comentar un poquito qué es el aguinaldo. El aguinaldo es un derecho irrenunciable y una prestación laboral independientemente de las demás prestaciones legales. Esta pues se establece en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. El salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y la integración del salario, esta se hace con todos los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Pues bueno, estos conceptos son los que vamos a comentar, ya que en la determinación del aguinaldo hacemos referencia pues al salario, ¿no?, que este es el elemento base para el pago de dicha prestación. Ahora, ¿cuál es el salario base del aguinaldo? Pues aquí, evidentemente, varía mucho el tipo de salario que tengamos contratado al empleado, ¿no? Puede ser desde un salario fijo, un salario variable, un salario mixto o puede ser por destajo. En este caso, en el salario variable,
la base para calcular el aguinaldo será el promedio de los salarios que reciben durante un año. En el caso de los salarios mixtos, que es cuando tengamos una parte fija y una parte variable, se debe tomar en cuenta el salario fijo que recibe más el promedio anual variable. Y en el salario a destajo se debe tomar en cuenta el salario diario y el promedio de las percepciones obtenidas durante los 30 días laborados. En este tenor, pues vamos a más adelante comentar algún cálculo del pago de aguinaldos, ¿sí? A su vez, el artículo 87 es el fundamento donde se establece a los patrones que deben de realizar el pago de esta prestación. Aquí lo señala, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, es decir, a más tardar el día 19, y este deberá ser equivalente a 15 días de salario por lo menos. Obviamente, en este punto existen empresas en donde otorgan prestaciones por encima de la ley. En este caso, pues el patrón estaría obligado que al menos hasta el día 19 tenga que otorgar los 15 días que establece este mismo artículo. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente que se encuentren laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Aquí, meramente lo que hacemos referencia es que todo trabajador que tenga una relación laboral con su patrón, pues tiene derecho a percibir esta prestación. Esto obviamente va a variar en base al tiempo que haya laborado en la empresa, hablándose que es por año, ¿no? Dicha prestación. Para calcular la parte proporcional del aguinaldo, se cuenta el número de días transcurridos del 1 de enero al día de la separación, o puede ser viceversa, ¿no? Que haya entrado posterior al 1 de enero y se considere que trabajó hasta el día 31 de diciembre. A su vez, el ingreso se dividirá entre los 365 días del año. La proporción resultante se multiplicará por el número de días de aguinaldo que señala la misma legislación, que en este caso la prestación de ley son los 15 días, y el resultado será la parte proporcional a pagar, es decir, la determinación del aguinaldo. Otro aspecto importante para poder considerar si laboró todos los días del año, ¿sí? Pues tenemos que considerar las incapacidades o alguna ausencia que el trabajador haya tenido. Y aquí lo señala. Los días laborados por un trabajador se debe considerar lo siguiente, aun y cuando sean días no laborados. En este caso, si el empleado tuvo una incapacidad por riesgo de trabajo, una incapacidad por maternidad, un permiso con goce de sueldo o una privación de libertad, solo cuando ésta se hubiera obrado en defensa del patrón, esos días que no ha ido a laborar no van a formar parte del aguinaldo, es decir, no se van a descontar. Esto se entraría para la determinación del pago de aguinaldo. En cambio, los días que no se deberán de considerar son aquellos en los cuales existe una suspensión de la relación de trabajo de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, y esto sería una incapacidad por enfermedad general, un permiso sin goce de sueldo, faltas injustificadas o la misma privación de libertad cuando ésta no se trate de haber obrado en defensa del patrón. Estos últimos 4 puntos, pues sí habría que descontarlos para la determinación del pago de aguinaldo. Aquí vamos a ver un ejemplo de una persona que sin duda alguna pues no trabajó todo el año, o puede ser que sí haya ingresado a partir del 1 de enero, pero haya tenido por ahí algunas incapacidades por enfermedad general, de tal manera que para el cálculo del aguinaldo vamos a considerar 280 días laborados. Estos a su vez los vamos a dividir entre los 365 días del año y nos va a dar una proporción. Lo vamos a multiplicar, en este caso, por la prestación de ley. Aquí pues va a variar dependiendo la empresa, ¿no? Y lo que se tenga establecido en los contratos laborales, porque pues ya lo comentamos,
hay patrones donde otorgan prestaciones por encima de la ley. Esto nos va a dar un cálculo de 11.5065 que equivale a los días de aguinaldo que le deberemos de pagar. Esto por el salario diario, dependiendo el tipo de salario que tenga, si es fijo o variable. En este caso, pues serían ya los 220 pesos. Y esto nos va a dar un total de aguinaldo de 2.531.43. Todavía a esta prestación habría que aplicarle la exención y habría que determinarle el cálculo del impuesto sobre la renta. Debido a que el aguinaldo es considerado como un ingreso para el trabajador, está sujeto al pago del impuesto sobre la renta y será la obligación del patrón calcular y retener el impuesto, por lo que al hacer el cálculo se debe considerar la retención. Aquí, pues, en el capítulo primero del título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta, pues establece que el aguinaldo pues entraría parte de los sueldos y salarios, ¿no?, que percibe el empleado. Es por ello pues que el patrón está obligado a efectuar una retención. Para nosotros poder efectuar la retención del impuesto sobre la renta, también dentro de las disposiciones generales del título cuarto, pues habla de las exenciones a las cuales tienen derecho las personas físicas. Aquí en el artículo 93, fracción 14, señala: las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario tendrán hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorgan en forma general. Pues aquí, en esta fracción, nos está señalando que son 30 días de la UMA, ¿no? Si bien sabemos, en el 2016, pues hubo una modificación a la Constitución donde dice que deberemos de tomar como referencia el valor de la UMA. Entonces, aquí serían los 30 días por el valor de la UMA. Actualmente en el 2018 el valor es de 80.60, los cuales equivale a 2.418 pesos. Esto, curiosamente, como lo comentamos en el artículo 87, el aguinaldo es una prestación a la cual tenemos derecho los trabajadores y en lo cual están obligados los patrones. Y aquí lo señala, esta exención solo aplicará cuando se otorgue pues en forma general, ¿no? Entonces, digo, no está de más que quizá por ahí algún patrón se quiera poner vivo y no quiera otorgar la prestación. En dado caso, pues no tendrían derecho de aplicar esta exención. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. Pues aquí obviamente señala que si un empleado le vamos a pagar el aguinaldo y el importe de aguinaldo es inferior o hasta los 2.418 pesos, pues no, aquí en este caso no habría retención de impuestos sobre la renta. En cambio, si fuera un aguinaldo superior a 2.418, solamente por la diferencia, sería la base gravable a la cual tendríamos que aplicarle la retención de impuestos sobre la renta. Ahora, ¿cómo se deberá calcular la retención del aguinaldo? Para poder calcular la retención del impuesto sobre el aguinaldo, se podrán aplicar los siguientes dos procedimientos. El primer procedimiento, pues establece en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 96, donde dice que se deberán de aplicar las tablas y tarifas del impuesto sobre la renta, en este caso las que están publicadas para el ejercicio 2018 y la del subsidio para el empleo. Esto deberá ser al total de las percepciones grabadas. En este caso, supongamos que se pagan en el mes de diciembre el aguinaldo, junto con las prestaciones del salario. Obviamente, si se paga en noviembre, pues tendríamos que considerar las tarifas, igual de noviembre, quincenal, ¿no?, o mensual. La otra opción que también señala en el mismo artículo 96, segundo párrafo, es la del reglamento, donde esta retención es opcional para el patrón. Y esta, pues, se encuentra en el artículo 174. La primera opción, vamos a comentar este ejemplo, que sería aplicando la tabla y tarifa del artículo 96 y la del subsidio para el empleo. En este caso, supongamos que
este empleado tiene un sueldo mensual ordinario, que asciende al importe de 24,000 pesos. Tiene un aguinaldo que asciende al importe de 12,000 pesos. Para esto, aplicaríamos la exención que se establece en el artículo 93, fracción 14, que sería el importe de 2,418, equivalente a las 30 UMAS. Dicha diferencia nos va a dar una base gravable de 33,582 pesos. Aquí, pues obviamente vamos a someter este importe de la base gravable a la tarifa, ¿sí? Donde ya nos daría un ISR de 6,081.84. Y si nosotros sometemos el puro salario igual a la tarifa, sin descontando el aguinaldo, pues nos da un importe de ISR de 3,832.94. Obviamente la diferencia pues sería el ISR sobre el aguinaldo. Pues cabe mencionar que va a variar, ¿no? Habría que realizar el cálculo por los dos procedimientos para ver cuál es el que más conviene. Normalmente cuando trabajan todo el año, los empleados conviene si el procedimiento del reglamento. Pero pues hay que tener conocimiento que en sí este es el procedimiento que establece la ley y que tenemos también otra opción para poder aplicársela a nuestros empleados. Como les comentaba, aquí transcribimos tal cual el párrafo que se establece en el artículo 96, que sería la retención opcional del ISR, el cual señala: quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual, participación de las utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad de los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. En las disposiciones de dicho reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. Como bien lo comentamos, pues este es el artículo que se establece en el artículo 96, de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces deberemos de atender a la opción de reglamento para conocer cuál es el procedimiento que se deberá de seguir. Tratándose de remuneraciones por conceptos de gratificación anual a que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. La fracción primera señala: la remuneración de que se trata se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Pues obviamente aquí estamos hablando del mes fiscal. A la cantidad a la que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate, es decir, en el mes en que se va a efectuar el pago, y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley. Fracción tercera: el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. La fracción cuarta: el impuesto a retener será el que resulte de aplicar las remuneraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Y ya la fracción quinta señala: la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que determine en términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresa en por ciento. Pues leyéndolo así sí puede resultar un poco confuso, ¿no? Porque estamos hablando pues de que va dependiendo un resultado del anterior y en este caso pues la fracción quinta pues depende de la fracción cuarta. Entonces, para hacerlo un poquito más práctico y entendible todo la disposición que acabamos de comentar, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? En este caso, el monto del aguinaldo corresponde a 12,000 pesos. Entonces vamos a aplicar lo que señalaba la fracción primera. Lo vamos a dividir entre los 365 días
y el resultado lo vamos a multiplicar por 30.4, que esto vendría siendo el mes fiscal. Los 365 días del año entre 12, pues nos da el 30.4. Esto correspondería a la remuneración proporcional. A su vez, la fracción segunda lo que señala es que al ingreso mensual ordinario al cual estamos nosotros efectuando el pago de aguinaldo, ¿sí?, vamos a sumarle la remuneración proporcional, la que determinamos en la fracción primera. Esto nos va a dar un importe de 24.999.45 y a lo cual deberemos de aplicarle la retención del ISR en términos del artículo 96, que esto nos da un importe de 4.063.35. ¿Sí? Ok. La fracción tercera señala que debemos de nosotros calcular una diferencia de impuestos. Es decir, la retención de ISR que calculamos en la fracción segunda, que corresponde a los 4.063.35, y la retención de ISR que corresponde al último sueldo mensual ordinario, que serían los 24,000 pesos. ¿Sí? A los 24,000 igual los sometemos a la tarifa del artículo 96 y nos da un importe de 3.832.94. La diferencia de impuestos corresponde a 230.40. El resultado anterior lo vamos a dividir entre la remuneración proporcional que nosotros determinamos en la fracción primera. Esto nos va a generar la tasa efectiva a la cual deberemos de nosotros aplicársela al pago de aguinaldo. Y ya por último, en resumen, pues vemos que el pago de aguinaldo, la determinación, corresponde a los 12,000 pesos. Esto a su vez, habremos de restarle la exención que tiene en términos del artículo 93, los cuales nos va a otorgar una base gravable de 9,582 pesos, ¿sí? Y lo cual debemos de multiplicar por la tasa efectiva en términos de la fracción quinta. Este vendrá a ser el impuesto que nosotros deberemos de retenerle al empleado, lo cual ya en total pues recibiría un importe de 9,792.30. Otras obligaciones a las cuales tienen los patrones en términos del capítulo primero, pues aquí la señala es en el artículo 99, la disposición. Aquí dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Primera, pues hacer la retención de ISR, efectuar las retenciones señaladas en términos del artículo 96, que es lo que hemos venido mencionando en las láminas anteriores. Asimismo, también deberemos calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. Nosotros ya al cierre del ejercicio tenemos la obligación de realizar el cálculo anual y enterar en caso de que haya alguna diferencia en impuesto a pagar a más tardar el día 15 de febrero del año siguiente. Otra obligación que también tenemos como patrones es expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efecto de la legislación laboral. A su vez, pues también tenemos otras obligaciones que señala este artículo, nomás que aquí no las comenté porque no iba tan de la mano con el pago de aguinaldos, pero pues está desde solicitarle la constancia de inscripción al RFC, la constancia de viáticos, ¿sí? Entonces, todas estas obligaciones, pues el patrón se encuentra obligado debido a que está realizando pagos en términos del capítulo primero, que vendrá siendo sueldos y salarios, del mismo título cuarto. A su vez, pues también para que él pueda hacer deducible el mismo pago de aguinaldo, pues esto se encuentra el fundamento legal en el artículo 27 dentro de los requisitos de deducibilidad de la ley de impuesto sobre la renta. Adicionalmente a todos los requisitos, desde que sea un gasto estrictamente indispensable, que esté debidamente registrado en contabilidad, por ahí señala que los pagos que sean mayores a 2,000 pesos se deben de realizar con cheque, transferencia. Sin embargo, en la cuestión de salarios, el artículo 43 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta señala
que se puede pagar los sueldos en efectivo siempre y cuando se emita el comprobante fiscal, que esa pues ya sabemos que también es una obligación del patrón. Adicionalmente a estos requisitos que establece este mismo artículo, pues también el patrón está limitado para deducir los ingresos exentos por el pago de aguinaldo, que aquí el ingreso exento pues veíamos que eran las 30 UMAS. Esto pues es importante destacarlo porque derivado de la reforma que tanto se ha mencionado del 2014, que fue cuando se dio inicio a que se limitara esta deducción a los empleados, pues más bien al ingreso exento, ¿no?, de pago al trabajador, pues se establece en esta misma artículo 28, fracción 30, donde señala que los pagos que a su vez sean ingresos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, el factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior. Esto obviamente hay que realizar el cálculo año con año. Hay una regla miscelánea donde nos establece el procedimiento y donde dice cuáles son los conceptos que deberán de entrar para realizar esta proporción. También se ha comentado que hay unos proyectos de reforma para este ejercicio 2019 que tenemos pues ya en puerta y uno de las propuestas es que se modifique o más bien se elimine esta fracción. Entonces esperemos que pues ya en unos próximos días podamos ver si realmente este va a ser un cambio, el cual pues obviamente para el 2017 pudiera llegar a impactar. Y aquí nada más para comentar, pues es la regla miscelánea que les comentaba, donde establece todo el procedimiento y en el cual pues se encuentra implícito el ingreso exento por el pago de aguinaldo. Entonces ahora que ya tengamos el cierre del ejercicio y tengamos que elaborar nuestras declaraciones anuales en marzo y abril, pues habría que realizar este cálculo. Otro aspecto importante que tiene que ver con el pago de aguinaldo es el plazo para reclamar el mismo. Este se establece en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, donde señala que las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Es decir, que como nosotros como patrón se tiene la obligación nada más tardar el día 19 para realizar el pago, a partir del día 20 ya empieza a correr el plazo para que en dado caso que aquel empleado que no haya recibido su aguinaldo tenga un año para exigir dicha obligación. Bueno, hasta aquí pues ya comentamos acerca de la determinación del aguinaldo y acerca del cálculo del impuesto sobre la renta en base a los procedimientos que establece la ley. También tiene otro efecto fiscal en cuanto al salario base de cotización. ¿Sí? Aquí en el artículo 27 de la Ley de Seguro Social precisa que el salario base de cotización se integra por todos los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajo por su labor. Esto es a su vez porque desde que el empleado inicia a laborar con el patrón, pues ya tiene conocimiento de dicha prestación, ¿sí? El cual pues va implícita dentro de su salario base de cotización. El artículo 30 de la misma Ley de Seguro Social menciona que el salario base de cotización se compone por distintos tipos de salario, con los cuales un subordinado pues puede cotizar. Como ya lo comentamos también en otra lámina anterior, viene siendo el fijo, variable y mixto, ¿sí? El fijo se conforma por las remuneraciones periódicas de cuantía previamente conocida. El variable es el integrado por ingresos que no pueden conocerse previamente, podría ser, por ejemplo, un comisionista que donde
en cada ocasión que va recibiendo, pues esto va a depender de cómo esté elaborando con el transcurso del tiempo, ¿no? Y los acuerdos que se tenga con él. Y el mixto, pues comprende de elementos fijos y a su vez de elementos variables. Un ejemplo que vamos a comentar, en este caso sería del salario base de cotización de un empleado que gana por tipo fijo. Aquí nada más como datos, él tiene un salario diario de 500 pesos, tiene días de vacaciones 8, es decir, es su segundo año, prima vacacional, la que establece la ley, y los días de aguinaldo, perdón, igual, los que establece la legislación laboral. A su vez, pues vamos a hacer aquí la parte proporcional de la prima vacacional y del aguinaldo para poder determinar cuál sería su salario base de cotización. En este caso, pues los días de vacaciones son 8, el porcentaje de prima vacacional es el 25% y la proporción anual de prima vacacional sería 2. Esto lo diríamos entre los días del año, que equivale a 365 días, y nos va a dar una proporción diaria de prima vacacional, ¿no? Que sería 0.0054. A su vez, vamos a determinar la proporción diaria del aguinaldo. La prestación de ley son los 15 días, entre los 365 días del año, pues equivale a 0.04 días. En resumen, sumaríamos la proporción diaria de la prima vacacional, la proporción diaria del aguinaldo, más el valor que representa la cuota diaria, y a este factor lo multiplicaríamos por el salario diario, lo cual ya nos daría un salario base de cotización de 523.20. Aquí habría que nosotros está actualizando este salario base año con año, derivado pues que va adquiriendo el empleado mayor antigüedad, o en su caso, como lo comentamos, hay patrones donde otorgan la prestación por encima de la ley, que no solo dan los 15 días, pueden dar quizá 20, ¿no? O más. Entonces aquí pues tendríamos también que considerar ese aspecto para poder determinar si es una prestación fija que año con año pues le estamos otorgando al empleado. Otro ejemplo sería el salario base de cotización por tipo de salario variable. Aquí nada más como datos vamos a mencionar que las percepciones recibidas en el año asciende a 250,000 pesos. De comisionista, pues tiene un total de comisiones entre noviembre y diciembre de 18,000 pesos. Los días de aguinaldo, pues sería la prestación de ley, los 15 días. Para esto, pues vamos a determinar a su vez, pues primeramente el aguinaldo y luego cuál sería el salario base que tendríamos que informar. Las totales de percepciones recibidas en el año serían de 250,000 entre los 365 días del año. Esto equivale al salario diario, el cual habría que multiplicar por los 15 días, que es la prestación que establece la ley, los cuales nos determina un aguinaldo de 10,273 pesos punto 95 centavos. Ahora, nosotros deberíamos de sumar las comisiones, que serían las prestaciones variables que recibió el empleado durante el bimestre noviembre y diciembre, y sumaríamos el total de aguinaldo que percibió en dicho bimestre. Esto nos daría un total de ingreso variable de 28,273.95, y aquí lo dividiríamos entre los días de salario devengado, 61. Obviamente aquí en este punto pues puede variar porque puede ser que tenga el empleado días de incapacidades o ausencias. Esto a su vez pues ya nos daría el salario base de cotización que estaríamos informando nosotros durante los siguientes 5 días, ¿no? Entrando en enero. Para el caso del mixto, dice, en los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considera de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización, se deberá de sumar a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables. Pues esto obviamente va a depender, ¿no? Porque puede ser que un empleado tenga siempre el mismo salario, como bien lo comenta, tenga un elemento fijo, entonces solamente en el caso en el que tenga una variable, pues habría que hacer el procedimiento de la lámina anterior y sumárselo al elemento fijo, que esto nos daría como resultado el salario base de cotización que deberíamos de informar.
Otro efecto fiscal importante, pues, es el impuesto estatal, ¿no? A lo cual nos encontramos obligados. Aquí en el estado de Sonora, esta obligación se establece en el artículo 213, donde señala que es objeto de este impuesto la realización de pagos en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo de personal prestado bajo la dirección o dependencia de un patrón, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en el supuesto en que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último o independientemente del lugar en que se preste. Básicamente, este artículo pues es donde nace la obligación dentro de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, ¿sí? Y en el artículo 218 es donde excluye a ciertos conceptos que no conforman parte de la base gravable. En este caso, el aguinaldo no lo excluye, por lo cual sí deberemos de considerarlo para la determinación del impuesto. Cabe mencionar que aquí en Sonora es el 2% y en el caso de actividades agapes, pues es del 1%, más las contribuciones que viene siendo la SECOB, la Universidad de Sonora. Otro aspecto importante que también hay que resaltar, pues son las responsabilidades y sanciones en caso de incumplir con el pago de aguinaldo. Este se establece en el artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, donde señala que las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, ahí se me comió una R, o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. A su vez, el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo señala la sanción, donde dice que por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este capítulo o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá al infractor una multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces el salario mínimo general. Esto equivale más o menos a 403,000 pesos, ¿sí? Obviamente esto va a depender del tipo, ¿no?, en que se haya de la falta o la omisión, ¿no?, que haya hecho el patrón, y pues a eso ya la autoridad tendrá que determinar cuál es la sanción que le va a aplicar. Y ya nada más para finalizar, pues me gustaría nada más compartirle un consejo, ¿no? El dinero que recibas como aguinaldo, pues puede servirte mucho para celebrar las fiestas, que ese es el objetivo, ¿no?, del aguinaldo, pero también podría ser útil pues para pagar deudas, invertir en un proyecto, cubrir gastos en educación o complementar el dinero para una adquisición para la que hayas estado ahorrando. Por ello, es importante que planees lo que harás con tu dinero a fin de invertirlo sabiamente. Recuerda que el aguinaldo es fruto de tu esfuerzo y de la dedicación. Pues de mi parte sería todo. Ya muchos patrones ya nos hicieron el pago de aguinaldo. Entonces, pues yo nada más me queda más que desearles felices fiestas decembrinas y pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas por si alguien tiene una pregunta o comentario. Si tenemos alguna pregunta de los asistentes, de los participantes, que gusten hacer a Giovanna. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguna aportación adicional que tengan por ahí alguno de ustedes? Lo pueden hacer por el chat, si gustan. Ahí pueden hacer sus preguntas o abrir sus micrófonos y los escuchamos, ¿eh? Hey, ¿qué onda? Buenos días. Buenos días, Rafael. Ya. ¿Está bien? ¿Quieres comentar algo? Estamos aquí escuchando la charla, ¿no? Ya ves que Giovanna, buenos días, ¿no? Buen día. Ya ves que no entraste al cálculo analítico, ¿no? Y ya ves que ahí hemos visto en algunos casos cuando haces el cálculo del impuesto por las dos opciones, el subsidio al empleo, dependiendo, ¿no? Depende
del salario. El salario, también depende del rango que le corresponde ahí en las tablas, ¿no? Pero el subsidio del empleo, si nomás la pregunta es, ¿tú lo estás jugando o no para el cálculo de los ISR, de las acciones, pues? O lo quitas, lo excluyes. O sea, No, sí lo estoy considerando. De hecho, en la opción 1, ahí no lo señalé porque el salario que estaba manejando no alcanzaba, ¿no? Entonces, en esa opción, de momento no se visualizó, sí, pero definitivamente sí lo estamos considerando. fíjate que sí, nosotros también lo estamos considerando. El cálculo no lo, digo, el procedimiento ahí nomás te remite al artículo 93, ¿verdad? 96, para calcular, pero no te dice nada del subsidio, ¿no? Pero en nuestro, lo que nosotros lo estamos aplicando, ¿no? Así es. Muy bien, pues de hecho, Rafael, fíjate que me ha tocado ver también otros aspectos. Como bien lo comentabas, pues hay dos procedimientos, ¿no?, que establece la ley, del artículo 96 y el del reglamento. Pero curiosamente hay patrones donde realizan, si ya tienen conocimiento de que los empleados van a laborar hasta el 31 de diciembre, realizan el cálculo anual. Y cuando realizan el cálculo anual, ahí mismo también efectúan la retención del ISR dentro de la segunda quincena, ¿sí? Para, a su vez, pues no estarle generando una retención adicional o, en su caso, pues no generar tampoco un saldo a favor. Digo, es un procedimiento que definitivamente no lo establece la ley, pero curiosamente muchos patrones pues están prohibiendo esa parte, ¿no? Porque también puede darse el supuesto donde, oye, entró a trabajar a laborar a la empresa un trabajador con fecha posterior al 19 de diciembre, ¿sí? Que sin duda alguna, pues también tiene derecho a percibir el aguinaldo, o puede ser un trabajador que termine su relación laboral antes del 31 de diciembre, que digo, son casos muy atípicos, pero se pueden dar el supuesto, en donde nosotros pues tendríamos que realizar un ajuste, ¿no? Sí, sí, definitivamente, si no lo quieres ver afectado, imagínate que le toque retención, sí. Digo, hay que valorarlo, porque si está mal o no le vas a quitar muchos impuestos si el error está del patrón, ¿verdad? Los cálculos mensuales, etcétera, ¿no? Yo creo que su impuesto por aguinaldo debe de quedar en el procedimiento de ley y el ajuste va al final de año, y con la salvedad de quitarle nada más lo que corresponde al trabajador por lo que implica a él, ¿verdad? Y otra pregunta, otro comentario, ya ves que muchas veces en las empresas el salario diario para el cálculo de aguinaldo, en algunas ocasiones hacemos algunas prestaciones, como por ejemplo premios por puntualidad de asistencia, de manera permanente en cada semana o en cada quincena, ¿no? Y a veces los anotamos para efecto de bajarle un poco al salario diario entregado. Sin embargo, un trabajador puede tener un salario diario, de acuerdo a la ley del trabajo, por ejemplo, de 100 pesos, pero más esas prestaciones, incluyendo a veces hasta la despensa, ¿no? Entonces, a veces le metemos despensa fija, premios por puntualidad de asistencia, y entonces al momento de calcular el aguinaldo, por ejemplo, en esos casos nosotros lo que hacemos, sí lo consideramos esas prestaciones para elevar su salario, ¿no? Que al final de cuentas, la verdad que le corresponde, ¿no? Entonces, así es. Hay que tener cuidado dependiendo en cada caso en particular en ese sentido, ¿no? Así es. Eso que comentas, Rafael, nosotros también lo estamos considerando, ya que, como bien dices, la intención de esto son prestaciones fijas, los premios puntualidad, premio asistencia, que nosotros las consideramos más que todo por no integrarlas dentro del salario de base de cotización y pues para bajarle un poquito, ¿no?, a eso. Pero sin duda alguna, el empleado tiene conocimiento que mes con mes las va a percibir quincena a quincena. Es por eso que nosotros debemos de considerarla para el salario diario para efecto de la terminación del pago aguinaldo. Coincido contigo. Ok, pues gracias, Joana. Esos eran mis comentarios. Saludos de acá de Culiacán. Saludos, Rafael. Sí, sin duda, Joana, Rafael, pues eso que apuntan es muy importante. Creo que son pues, un buen comentario, porque eso es muy oportuno. Yo creo que realizar ese ajuste anual que comentan, pues en estos momentos o al momento de hacer que se vaya a realizar el pago aguinaldo, porque si bien la ley no especifica una fecha
exacta para realizar ese ajuste, pues sí lo podemos empatar con la fecha en que se vaya a realizar el pago del aguinaldo, que ahí sí hay una fecha tope, como ya lo veía Giovanna. Y bueno, pues entre la conveniencia, decíamos, de aplicar un procedimiento u otro procedimiento, si este es realizado en diciembre, pues como decían, yo creo que lo más conveniente es aplicar la ley, y el procedimiento de reglamento, pues a lo mejor cuando se realiza por una liquidación en algún otro momento, no sé, y sí, pues como conveniencia, ¿no? También, pues de una vez con el ajuste, pues hacer la retención que corresponda de manera proporcionalmente justa, y obviamente pues que no le impacte tanto en el dinero que recibirá el trabajador por el aguinaldo, por efectos de que sabemos, como decía Giovanna, pues que son cantidades que pues el trabajo ya tiene previstas para fin de año, que normalmente si no las tiene, pues no realiza sus gastos y sus compras de fin de año, ¿no? Porque realmente el trabajador, pues muchas veces no somos previsores, ¿no? En cuanto a los recursos durante el año, y aquí estamos expensos a recibir esta prestación. Ok, Fernando. Oye, es un último comentario, aprovechando el tema de aguinaldo y salarios. Creo que sí es importante, ya estamos a punto de acabar el ejercicio y hay que revisar los timbrados, ¿eh? Hay que hacer las conciliaciones, los timbrados mensuales, con contabilidad, con sistemas, porque, pues, yo digo, a sugerencia para mí, si el día 31 debería estar timbrado todo, ¿no? Si acaso la última no, pero por la cuestión de los cálculos anuales de los trabajadores, no vaya a ser, pues ya una vez timbrados en enero, pues como que ya después va a haber problemas para que estén ahí en su cálculo anual, en su declaración anual. Sería una buena sugerencia hacer ese amarre, ese timbrado, ¿no? Antes de que se acabara el ejercicio, o a más tardar, pues el día 31. Sí, incluso en el timbrado, creo, si mal no recuerdo, por ahí trae algo de algunos conceptos, ¿no? Relacionados precisamente con el ajuste anual de sueldo, ¿no? De salario, ¿no? Así es. Entonces, pues, muy oportuno el comentario, Rafa, porque sí, efectivamente hay que considerar esa parte para el último CFDI o el último timbrado recibo de nómina que se vaya a emitir por el año, ¿no? Bueno, pues, y ahí en los salarios que comentaban ahorita, yo creo que, pues, considerar como prestaciones variables, sin duda hay que promediarlas y considerarlas en el salario fijo, vamos a decir, del trabajador, ¿no? Como dices, pues a lo mejor algunas no son tan variables, ¿no? Porque más se pagan semana a semana, quincena tras quincena, y más que variables se vuelven fijas, se vuelven variables en función, yo creo, al monto, al importe que se consideren, pero pues sí, coincido con ustedes en que se tienen que considerar, promediarse y sumarse al salario fijo, o si son puras variables, pues sacar un promedio anual del salario y con base en eso pagar, en este caso, pues el salario. Ok, pues bueno, ya son las 9 de la mañana. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta, algún otro comentario. Les recordamos que ahí está el chat, si gustan hacerlo por medio de ahí. Y si no, pues pues esperamos, ¿no? A la 1. A la 1, a la 2 y a las 3. Bueno, yo creo que, bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios, pues bueno, primeramente agradecerte, Giovanna, tu participación, muy buenos comentarios, muy buena exposición, y te felicito por apoyarnos en esta ocasión, primera vez que nos apoya, de ahí de Hermosillo con tu participación. Bueno, Juan Carlos ya ha participado en algunas otras sesiones del cafecito, y esta vez pues tu primera vez. Y muy bien, gracias. Esperemos que no sea ni la primera ni la última que nos apoyes ahí con algún tema de interés. Y bueno, pues ya para cerrar, pues ya agradeciéndote, y pues agradecerles a todos su participación y su asistencia. Cito que con este cafecito de hoy, pues ya cerramos pues todas las sesiones de este año 2018. Ya es el último cafecito porque, pues como saben, ya entramos en fechas de fin de año, si no es de mucho trabajo, sí de muchas fiestas, las posadas y todo esto, ¿no? Entonces ya pues retomaríamos, perdón, pues nuevamente el cafecito de lunes, pues ya el próximo año. Incluso ya tenemos previsto que sea para el próximo lunes 7 de enero,
El 7 de enero reanudamos el cafecito con los temas de actualidad. Y bueno, pues agradecerles a todos su asistencia, su participación a lo largo del año. Creo que pues han sido sesiones y una dinámica muy buena para todos nosotros, socios, colaboradores y todos nuestros clientes sobre todo, que al final de cuentas ese es el objetivo que nos hemos trazado con esta dinámica de darles temas de interés, temas que refuercen nuestros conocimientos, los que ya han sido adquiridos, pero que a veces nos facilita refrescar un poco algún tema por ahí que pareciera muy cotidiano a lo mejor, pero también estar pues un poco al día con todos los temas de actualidad que van surgiendo día a día. Entonces hemos tratado de hacer una mezcla de todos estos temas, algunos más complejos, otros más prácticos y etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo, que nos estemos desarrollando profesionalmente, todos nuestros clientes, nuestros colaboradores, y que podamos alcanzar esa continuidad en nuestras capacitaciones para lograr un mejor desarrollo, ¿no? Y bueno, pues finalmente agradecerles a todos y desearles pues felices fiestas decembrinas, feliz Navidad, por algunos que ya no los vayamos a ver por ahí de aquí al fin de año, sobre todo algunos clientes, ¿verdad? Pues de antemano agradecerles y darles nuestras mayores felicitaciones, que pasen unas buenas fechas, una feliz Navidad y pues incluso hasta un próspero año nuevo para aquellos que por allá no los veamos por ahí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, les agradecemos todos su participación y pues nos veremos próximamente entrando 2019. Muchas gracias, Giovanna. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.